qué significa este contexto para las condiciones de trabajo del sector educación. Y también vamos a aprovechar porque creemos que hoy es un buen día para poner el énfasis y ponerle el acento en el valor de estar organizados en sindicatos, en el valor de pertenecer a la Internacional de la Educación. Así es que, hola, compañeras, compañeros, qué gusto verles a todos, todas, feliz día. Primero que nada, felicidades en su día. Bien, si les parece, vamos a usar un orden muy estilo docente pragmática. Vamos a iniciar las participaciones por el mapa de Centroamérica. Vamos a movernos de ahí a Colombia y a Perú. Y luego vamos a Paraguay y a Brasil. Entonces, compañeras, compañeros, si les parece. María Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos allá a Colombia. Hola. Saludos desde FECO de Colombia. Un abrazo inmenso al Magisterio del Mundo, de América Latina y de Colombia. Feliz día, nos lo merecemos, porque hemos hecho un papel fundamental para construir pensamiento crítico, para defender la educación pública estatal, porque desde FECO de Colombia le apostamos a la escuela como territorio de paz. Abrazo a todas y a todos. Gracias, María Eugenia. Qué hermosas esas flores. El resto de las regiones ya nos han estado hablando de las flores. Bien, María Eugenia, si querés, si te parece, empecemos con vos esta participación. Vamos a hacer una primera pregunta y así podemos ir buscando ese escenario común en la región de América Latina. Y si les parece, empecemos por conversar sobre qué es lo que estamos observando en cada uno de nuestros países, cuál es el estado del derecho a la educación pública y cuál es la principal amenaza que estamos identificando en este momento para el ejercicio de ese derecho, del derecho a la educación pública. María Eugenia, si quieres, empezamos. Muy bien. Tenemos que señalar que Colombia, como los países del mundo, están hoy sometidos a los designios y las órdenes del modelo económico neoliberal, del sistema capitalista. Hay que señalar que Colombia ya se vinculó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que significa poner la educación al servicio de la economía, poner la educación al servicio del sector financiero, es decir, convertir la educación en una mercancía. Y en ese sentido, desde el FECO de Colombia, estamos luchando con fuerza, en unidad con padres de familia, docentes, estudiantes, bancada alternativa del Congreso y todos los sectores que estamos reclamando que la educación pública estatal sea contemplada, como lo dice la Constitución Política, un derecho fundamental. En Colombia, la educación no es política de Estado, como tendría que ser, es política de gobierno. Por eso hoy tenemos un objetivo de fondo, político, que suma la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable del pueblo colombiano y tiene que ver con una reforma constitucional del sistema general de participaciones que permita el crecimiento real y progresivo de los recursos para el sector educación, para el sector salud, saneamiento básico y agua potable. Y dentro de esa reforma pactada, por la cual hoy estamos luchando de manera decidida en las calles, en caravanas, al lado de todo el pueblo colombiano, necesitamos el cierre de 6 brechas. En la prepandemia, las 6 brechas existían, pero hoy con la pandemia se ha profundizado y dentro de las 6 brechas hay una definitiva, que es la brecha digital. Hoy en Colombia, el 22% de colombianos y colombianas no tienen acceso a Internet banda ancha. Y con todos esos elementos estamos señalando que se pone al centro defender la educación pública estatal como un derecho fundamental y al lado de todos los sectores enfrentar esta política de dictadura que en la pandemia se viene dando en nuestro hermoso país de Colombia. Gracias, María Eugenia. Sí, definitivamente desde otros países hemos estado acompañando la coyuntura en Colombia para dar una información a quienes no conocen todavía el Sistema General de Participación. En Colombia es la forma en que se financia la educación a través de los municipios. Por eso es que María Eugenia también coloca esa reforma en el centro de su conversación.
Bueno, vámonos a un país tan vecino también como es Perú. Hola, María Rosa, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes ya. El saludo combativo del SUTEP, organización que agrupa más de 400.000 docentes. En este sentido de lo que hablaba María Eugenia y más o menos la pregunta motivadora, aquí en el Perú, hace mucho tiempo, porque no es de ahora, se viene con esta intentona privatista. La municipalización de la educación trataron de impulsarla y ejecutarla aquí. El sindicato organizado con los padres de familia, con los estudiantes, logramos frenarla. Pero lamentablemente tenemos una constitución en la que la educación no está considerada como un derecho humano. En la constitución que se hizo y que calza bien en este modelo neoliberal, estipula y señala que la educación es un servicio. De tal manera de que la ley de reforma magisterial que tenemos, esta ley prácticamente avala todas las normatividades que salen, ¿no? Como organización sindical hemos hecho y seguimos haciendo todos los esfuerzos de que estas leyes y estas normatividades nazcan muertas. ¿Y cómo lo hemos logrado? Con movilización, con unidad nacional. Sin embargo, en este proceso de la pandemia, el Ministerio de Educación ha sacado una normatividad, una resolución 326, una resolución ministerial que viene enmascarada en lo que son convenios y lo que prácticamente se les da al sector privado la gestión de la institución educativa. Ellos señalan solo en su glosario para ponerles un pequeño referente: conversión de las instituciones educativas de gestión pública a instituciones educativas de gestión privada. Y para ello el Estado les brinda todo al empresariado, supuestamente sin fines de lucro. Nosotros ya conocemos estas intentonas y nuevamente estamos cambiando de estrategias de lucha en el marco de esta pandemia y hemos hecho cacerolazos, hemos hecho tuitazos y entre otros, y también estamos en conversaciones en el Congreso a fin de ponerle un alto a esta asonada que pretende el Ministerio de Educación. Y nuevamente le hemos dicho al ministro de Educación, al presidente Vizcarra, que esta privatización enmascarada en la 326 no va a pasar. No va a pasar porque nosotros como maestros salimos en defensa de la escuela pública gratuita y de calidad. La ignominia del Estado frente a todo lo que ocurre es latente. Seguimos señalando nosotros de que no va a pasar estas normatividades, que lo único que buscan es la privatización del sector de educación, y para ello se formó la Unión Nacional en Defensa de la Escuela Pública Gratuita y Universal. Gracias, Rosa. Creo que ahorita vamos a tener que volver a conversar sobre la 326, ¿verdad? Cuando abordemos lo que implica esta amenaza a la educación pública para las condiciones laborales del sector magisterial. Súper importante además que tomemos nota en otros países de la región, porque hemos visto que esos procesos que a veces empiezan en un país se exportan a otros países con estos modelos de privatización y de comercio. Gracias, Rosa, compañeras de SUTEP. Vamos a hacerle la misma solicitud y pregunta a la compañera Luciene Fernández de Proifes, que claro, nos toca entonces ponernos en el marco de la educación superior, ¿verdad, Luciene? Pero si te parece, conversar un poco con nosotras sobre qué es lo que estás observando como principal amenaza a la educación pública superior en Brasil, y si es que observas un continuo antes y después también del contexto de pandemia. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui compartilhando com esses estimados companheiros e companheiras essa mesa e aqui celebrando, né, o Dia Mundial dos Docentes. Então, aqui no Brasil, essa crise sanitária que nós estamos vivendo não é a causa de todos os problemas. A gente já estava experimentando uma crise anterior e que agora se torna mais visível, na verdade, né? Principalmente porque temos um governo que põe em risco a democracia, trabalha para implementar reformas neoliberais, ataca a universidade e também nega a ciência.
Antes da pandemia, tivemos reformas trabalhista e previdenciária, agora está em curso a reforma administrativa, que terá um grande impacto no setor da educação. Nesse contexto da pandemia, aumentou-se a discussão e a implementação da aula remota. Sabemos que o ensino à distância foi uma iniciativa de empresas privadas que apostam na educação para obter lucros. Para se ter uma noção, no Brasil, houve um aumento de 152% nas matrículas de ensino à distância de 2010 a 2018 no setor privado. Muitos professores e professoras não foram capacitados para o ensino remoto e não planejaram suas disciplinas para esse tipo de metodologia. Além disso, essa modalidade, por um lado, permite o maior controle e vigilância sobre os professores, à medida que todo o material fica registrado na internet. Esse controle e vigilância podem servir para intimidar os professores e influenciar seus conteúdos transmitidos. E, por outro lado, torna o trabalho docente mais exposto a elementos estranhos ao ambiente, como podemos constatar nos diversos casos de invasões de salas de aulas virtuais. Em muitas residências, os docentes não têm um lugar apropriado de trabalho e muitas vezes acumula tarefas, principalmente as mulheres. Sabemos que os acadêmicos do sexo masculino são 4 vezes mais propensos a terem parceiros que cuidam da vida acadêmica, da vida doméstica em tempo integral. E as pesquisadoras, por outro lado, são as mais propensas a serem solteiras, mães solteiras, e a terem divisão desigual do trabalho, e terem que assumir o cuidado com a criança e também com o adoecimento dos seus pais. Assumir a tarefa doméstica para as mulheres é algo que é posto, para os homens é uma escolha. Ou seja, trata-se de uma intensificação do processo de precarização do trabalho docente, que ainda por cima aprofunda a desigualdade, pois seus efeitos não são os mesmos para todos. Claro, gracias, Luciana. Creo que pones además el énfasis en un tema que es vital para el sector magisterial, como es la sobrecarga de tareas domésticas, la sobrecarga de una triple jornada, que ya las compañeras de la Red de Trabajadoras de la Educación, en la Internacional de la Educación, también lo han estado debatiendo, ¿no? La importancia de, a la hora de defender las condiciones de trabajo, poner también sobre la mesa la perspectiva de género para defender un límite claro, cuando se trabaja a distancia, un límite claro de las tareas y de los horarios de trabajo. También vamos a tener que volver un poco a lo que nos planteas, Luciani, sobre cómo estas reformas educativas de educación virtual nos encaminan también hacia la violación a la libertad de cátedra, ¿no? Por esto que planteas de la vigilancia, del control de los contenidos que se habilita a través de las plataformas digitales. Bien, pero todavía no estamos en esa parte del panel, pero ya vamos a llegar ahí. Estamos con el compañero Oveniel de Honduras, de Colprosuma. Vamos a pedir también. Estamos haciendo intervención. Y en esta sesión nos pudieras describir entonces lo que vos estás valorando y lo que valoran las compañeras y compañeros de Colprosuma sobre cuál es la principal amenaza al derecho a la educación pública en Honduras. Gracias, Gabriela. Un saludo a los docentes en el mundo en celebrarse este 5 de octubre, el Día Internacional del Docente. Bueno, la principal amenaza al derecho a la educación pública con calidad continúan siendo las políticas neoliberales que implementan los diferentes gobiernos, como es el caso del gobierno hondureño, la creciente privatización y mercantilización de la educación. Las tendencias hacia la privatización, en el caso de Honduras, se realizan por diferentes mecanismos o procedimientos, a través de los cuales el gobierno se desliga de su responsabilidad de ser el garante de la educación pública de calidad, como lo establece la Constitución y lo establecen nuestras leyes. En ese sentido, los gobiernos, el gobierno aquí en Honduras utiliza una serie de campañas mediáticas de desprestigio de la educación y de la labor docente con el fin de fortalecer la educación privada.
La educación prebásica en el país tiene una cobertura de apenas del 36% y en gran parte es administrada por fundaciones privadas. En Honduras son los padres de familia y los docentes que con nuestros aportes sostenemos los gastos operativos y de mantenimiento de los centros educativos. Tenemos la incursión de empresas privadas en la educación por medio de la responsabilidad social corporativa, la participación de las ONGs en la educación en Honduras, la descentralización de la educación, trasladando parte de la responsabilidad de los gobiernos a las municipalidades, el insuficiente presupuesto que se asigna a la educación pública, presupuesto que durante los últimos 10 años ha sido reducido de manera sistemática, pasando del 8% del Producto Interno Bruto que se destinaba en el año 2009 al 4% que se destina en el año 2020. En nuestro país se priorizan recursos para asignarlos a seguridad y a defensa, como también al pago de la creciente deuda pública interna y externa, y dejando en los últimos lugares de importancia el caso de la educación. Para el 2021, el presupuesto que se destinará a educación solo tendrá un pírrico incremento del 6%, lo que indica que seguiremos en nuestro país con instalaciones educativas colapsadas, sin agua y luz, sin tecnología, carentes de una educación bilingüe, sin merienda escolar, niños sentados en el piso, sin maestros, sin equipos de bioseguridad, los niños y jóvenes excluidos del sistema educativo, pidiendo y siendo explotados en las calles o siendo parte de las constantes caravanas de migrantes que salen de nuestro país. Colprosuma Honduras exige a este gobierno un incremento del 80% al presupuesto que se destina a educación y que el presupuesto para la educación sea indexado al crecimiento del Producto Interno Bruto. Gracias, compañero Beniel. Creo que al escuchar al compañero Beniel tenemos que recordar también lo que subrayaba el compañero Hugo Yasky, ¿no?, en su intervención más temprano, que decía que ya América Latina se encontraba vulnerabilizada en muchos derechos, porque vos estás planteando temas de gestión, planteando temas de presupuestos que son previos a esta pandemia, ¿no?, y que son una amenaza al derecho a la educación pública. Vámonos un momentito a Paraguay, compañero Juan Gabriel Espínola, de Auténtica, qué gusto que estés acá. Y bueno, sigamos con vos entonces en esta explicación y en este análisis de cuál es el estado de la educación pública en este momento en tu país. Bueno, compañeras de la mesa virtual y compañero, fraternal saludo por este día. Trabajadores de la educación. No es un día cualquiera, por cierto, por eso lo estamos conmemorando. Hoy nosotros en Paraguay justamente lo hemos hecho como creemos debe hacerse, saliendo a las calles, reclamando lo que hoy no estamos teniendo, inversión, lo que hoy no estamos teniendo, capacitación, formación continua. No queremos ser parte del fracaso. Hoy le dijimos al ministro de Educación, no queremos continuar estando en una situación de incultura y de atraso en términos de inversión. Paraguay no invierte más de $940 por estudiante y en la región esto es superior a los $2.000 por estudiante. Estamos en un 3,5% del PIB destinado a la educación pública. En esas condiciones nos toma la pandemia. Nos toma la pandemia con la más baja conectividad de toda América. Nos llegamos al 21%. No tenemos los elementos tecnológicos para el desarrollo de educación a distancia por medios virtuales. El ministerio impuso una manera de desarrollar educación presencial por medios virtuales, que no es educación a distancia, que no es con la didáctica que requiere y con lo que se debería de haber desarrollado si hubiésemos tenido la formación continua para el cual el ministerio ha contado y sigue contando con recursos financieros
proveniente de las adicionales de las hidroeléctricas que tenemos en Paraguay y que durante los gobiernos progresistas, tanto de Lula como de Lugo en nuestro país, se pudo obtener un monto adicional que fue invertido o que está destinado a la cobertura fundamentalmente de lo que hace a los déficits y las necesidades en la educación pública, pero hoy administrada por sectores del estamento privado, ligados fundamentalmente a Juntos por la Educación, que es otra cosa que los empresarios por la educación, forman parte de la red Educa, orientando las determinaciones de esos recursos, evidentemente, hacia sus intereses. En ese marco, el Ministerio de Educación no aplicó, no ejecutó unos recursos extraordinarios del cual dispuso para formar a más de 40.500 docentes, para aumentar la conectividad y para acceder a los aparatos tecnológicos, y con ese gran déficit hemos podido sostener, seguimos sosteniendo la educación pública, y entiendo que en el mundo los docentes siguen sosteniendo la educación pública a pesar de la precariedad, a pesar de lo que nos describe los compañeros de Honduras, de igual modo de Colombia, del Perú, de El Salvador, de Brasil. En esas condiciones, evidentemente, nos desenvolvemos por el gran compromiso, por la coherencia que tenemos en hacer de la educación pública el derecho humano fundamental y que ésta se desarrolle con calidad. Y a ese efecto, por cierto, nosotros no estamos solamente en los reclamos, en los planteamientos de demanda y de necesidades, sino también hemos hecho una elaboración, una propuesta que queremos de alguna manera luego describirla como un aporte de la organización sindical. Gracias, Juan Gabriel. Sí, claro, ahorita más bien te vamos a pedir que nos comentes un poco de esa propuesta que han hecho, porque además creo que Juan Gabriel nos permite poner en este panel la figura del magisterio, las y los docentes como los actores que sabemos que tienen la legitimidad para decir cómo diseñar la educación, cuando tenga que hacerse modalidades pedagógicas para educación en línea, que sea el magisterio y que sean las y los docentes de la educación pública quienes participen en ese diseño de ese proceso, y que estas herramientas, como menciona Juan Gabriel, sean diseñadas con una mirada pedagógica y no con una mirada meramente tecnológica, sino que hay toda una demanda que sostienen las y los docentes de la región para que las respuestas a la educación en línea y virtual sean respuestas diseñadas con mirada estatal, con mirada pública. Y acá Juan Gabriel también nos hace recordar esta demanda y esta exigencia que tenemos desde el magisterio. Bien, vamos a ir a la segunda parte de nuestra conversación y ir cerrando también este panel en vivo, y les agradecemos también su tiempo y a quienes nos están siguiendo en el panel. Y para cerrar, vamos a poner el énfasis, compañeras, compañeros, en lo que decíamos hace un ratito. Describamos brevemente, 2 minutos cada persona, cómo estamos viendo las condiciones de trabajo del magisterio en nuestro país, y cerremos, porque ya vamos cerrando, entonces con el análisis que hacemos de, en estas condiciones de trabajo, en estas condiciones que enfrenta nuestro magisterio, ¿cuál es el valor de estar afiliados en sindicatos y qué es lo que estamos observando de la importancia de la organización sindical en nuestros países en esta coyuntura? Así es que, María Eugenia, si te parece, empecemos ya el cierre con vos. En Colombia, en este momento de confinamiento y de pandemia, hay reducción de los espacios democráticos. El Ministerio de Educación obliga al magisterio colombiano, por medio de la directiva ministerial número 11 del 29 de mayo del 2020, a regresar a las aulas en alternancia, sin las condiciones, sin el cierre de las brechas, con acoso laboral, con incremento del índice de morbilidad, con enfermedades, comorbilidades que no están resueltas. El magisterio hoy no tiene sistema de salud y seguridad en el trabajo.
De igual manera, se le triplicó su jornada laboral. Asimismo, tenemos que decir que al lado de todos los sectores se han venido impulsando normas como el decreto 1174, que es una reforma laboral y una reforma pensional camuflada en contra del pueblo colombiano, y todo esto con ausencia total de recursos. Es decir, que mientras FECODE le exige al gobierno un diálogo político y un diálogo pedagógico y que se decrete la emergencia educativa, que se le devuelvan las vacaciones al magisterio porque no hemos tenido vacaciones, se han modificado los calendarios escolares, pues lo que el gobierno hace es insistir en que tenemos que volver a las aulas sin las garantías de salud, porque hoy la salud en Colombia está privatizada y sin garantías para la vida, porque no las tenemos. En ese sentido, desde FECODE, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, hemos declarado en desobediencia civil y no volveremos a las aulas mientras no existan las condiciones de salud y de vida. Y nos disponemos a ir a un paro nacional con todo el pueblo colombiano el 20 y 21 de octubre, por la vida, por la paz, por la democracia y por nuestros derechos fundamentales, la educación como un derecho fundamental. En eso estamos en este momento. Nos están comunicando en la transmisión en vivo que nos quedan únicamente 4 minutos para cerrar el panel. Así es que, María Rosa, si te parece, 1 minuto para tu intervención. Así es. Hola. Te escuchamos. Así es. Mira, esta etapa de pandemia permite visualizar justamente la crisis que tienen los estados con respecto a salud y educación principalmente, pero también fundamentalmente que no tienen políticas con miradas de género. En el sector de educación, como ya se ha señalado acá, no solamente es duplicidad, sino que va más allá. Las maestras, que somos el grueso del magisterio, nos estamos viendo seriamente afectadas, porque estamos relegando el valor que nosotras tenemos para atender a los otros, que si bien es cierto es importante, pero el Estado está descuidando la situación de las maestras. Tenemos que decirles que la organización es la única que va a defender nuestros derechos frente a este modelo neoliberal que busca la privatización de la educación en desmedro de los más desposeídos. En el caso nuestro, es un deber para el magisterio enfrentar el modelo neoliberal en organización, en lucha unitaria, como un solo puño. ¡Viva el Día Mundial de los Educadores! ¡Viva el SUTEP! Gracias, compañera Rosa, y viva el SUTEP. 1 minuto, compañera Luciene, para darnos tu mensaje. Então, no Brasil, um dos grandes problemas que nós temos e que se intensificaram foi realmente o acesso às tecnologias digitais para o ensino remoto, né? E nos últimos tempos nós temos vivido cada vez mais ataques à autonomia universitária, como, por exemplo, a imposição de reitores pelo governo federal. Temos tido uma diminuição do orçamento das universidades que pode chegar próximo a 30%, no momento que a gente está precisando de mais financiamento para as voltas às aulas presenciais. Nós temos também uma precarização do ensino à distância, que põe em xeque, inclusive, a regulamentação geral, né? Para um funcionamento EAD aqui no Brasil, é necessário passar por 43 indicadores, sendo que apenas 5 abordam a mediação pedagógica, que é crucial para o aprendizado. Então, nenhum indicador estabelece, por exemplo, o número mínimo e máximo de alunos. A regulamentação geral não reconhece o mediador como, na categoria docente, ele é chamado de tutor. Isso faz com que tenha uma precarização do trabalho, diminuindo a remuneração e com sobrecarga de trabalho e muitas outras coisas. Então, é preciso também que a gente possa regulamentar o ensino à distância com pressupostos de qualidade, ensino e condições de aprendizagem. E nós vivemos um período de políticas públicas, né, que forjaram a expansão e a interiorização da universidade, porém não foi suficiente para democratizá-la. E esse cenário realmente fica pior agora. O capital, ele se utiliza da pandemia para avançar no laboratório de experimentação, a fim de criar trabalhadores desprovidos de direitos. Estamos vivenciando uma revolução tecnológica com uma brutal exploração do trabalho. Os direitos nunca nos foram dados, tivemos que lutar muito. Mais do que nunca agora, se torna imprescindível a organização dos trabalhadores no movimento sindical. Muito obrigada, Luciene. Muito obrigada por colocar essa temática
Gracias, compañeras y compañeros que nos acompañaron en este panel en vivo. Saludos, Sobeniel, compañero Juan Gabriel, muchas gracias por sus intervenciones también. Y esperamos que nos sigan acompañando en esta tarde porque vamos a profundizar sobre los temas de Paraguay, de Perú, que fueron colocados acá. Muchas gracias, María Eugenia, compañera Rosa, compañera Luciana, por sus participaciones. Un abrazo grande hasta allá.